Fenomenal. Bueno, pues empezamos, que no me gusta hacer esperar a los que somos puntuales, como siempre. Bueno, el motivo del webinar de hoy, nuevos retos en ciberseguridad para centros de estudios, viene por una cosa, porque Eduardo hizo una sesión, ¿no? Preocupado sobre todo en el entorno de educación y principalmente por los niños. Y bueno, yo es que al no tener niños, pues me la perdí, es cierto, y te pido disculpas, Edu, pero fueron gente del equipo técnico y del equipo comercial y cuando acabó me llamaron y me dijeron, Sergio, esto lo tenemos que replicar a los clientes, esto lo tienen que saber los colegios y esto lo tienen que saber los papás, ¿vale? Actualmente, pues bueno, sabéis que por el motivo de esta pandemia, pues hemos tendido ya al cibertrabajo, al teletrabajo, al telestudio, y eso conlleva unas alertas de seguridad, ¿no? Una problemática adicional, como puede ser el cibersexo, puede ser el grooming, puede ser el bullying, ¿no? El bullying virtual. Y los colegios y centros educativos cada vez están más concienciados con esto, ¿no? Además de que es un aporte, ¿no?, a los papás para que sepan que ese centro de estudios está preparado para cubrir a los niños, realmente la finalidad es que los niños puedan adaptarse a este nuevo entorno educativo con toda la seguridad que conllevaba antes, pues quizás un colegio con los profesores encima de ellos continuamente, ¿no? Bueno, ya os he dicho, yo no tengo la suerte de tener niños, pero sí que hablando con compañeros, ¿no?, y con amigos también, muchas veces me dicen que cuando uno es padre empieza a vivir con miedo, ¿no? Miedo a que sus hijos logren unos objetivos, el miedo a que sus hijos se integren, pero realmente ahora hay otro miedo, ¿no? Al igual que nosotros decimos, hostia, es que nos va a entrar un malware, que nos van a pillar datos, tal. Ahora es un miedo a esa seguridad ciber o virtual que ahora veremos que hay con estos pequeños, ¿no? Entonces, si te parece, Edu, nos cuentas, va a ser una sesión muy interesante, muy divertida, con ejemplos, basado principalmente en centros educativos para que podáis dar ese añadido de ciberseguridad a los niños y también, ¿por qué no?, para los papás, ¿no?, para que sepáis en cualquier momento qué se le puede aportar de valor en seguridad a estos niños, incluso proponerlo en un APA o en círculos o en entornos educativos, ¿vale? Entonces, Edu, me callo, todo tuyo. Vale, Por no te supuesto, preocupes. podéis preguntar lo que necesitéis en cualquier momento, ¿eh? Eso es. Pues muchas gracias, Sergio, y a todo el equipo de Visiotic por la oportunidad de participar en esta sesión de nuevos retos en ciberseguridad para centros de estudio. Bueno, yo soy Eduardo Brenes, como decía Sergio. Trabajo para la compañía SonyWall. Llevamos muchísimos años trabajando con Visiotic en este entorno de soluciones. Visiotic tiene unos niveles de certificación más altos en SonyWall, con lo cual estáis en las mejores manos, ya lo sabéis. Como decía Sergio, la sesión va a ser grabada y podemos hacer las preguntas a través del chat y luego al final, si queréis, podemos recopilarlo todo. Y nada, pues básicamente lo que os queremos transmitir en el día de hoy es esta agenda. Haremos una pequeña introducción para poner en contexto estos retos de ciberseguridad en centros de estudio. Os contaré muy rápidamente quién es SonyWall y qué es lo que ofrecemos, cuál es nuestro portfolio, cuáles consideramos que son los 5 principales retos que abordan los centros de estudio a día de hoy. Veremos algunos ejemplos, como decía Sergio, de ciberataques y cuál es nuestra propuesta de valor para estos centros. Y también veremos un estudio de la Dubai Future Foundation que analiza cómo la tecnología va a afectar al sector educativo en los próximos años. Es un estudio bastante disruptivo y que parece un poco de ciencia ficción, pero queríamos compartirlo con vosotros porque yo creo que da mucha visibilidad de hacia dónde va a ir el sector en los próximos 30 años, ¿no? Y bueno, pues también os dejaremos también algunas promociones, algunos recursos útiles. Y bueno, pues a modo de introducción, ¿qué vemos que está pasando en el sector educativo, ¿no? Bueno, como luego veremos también en el estudio de la Dubai Future Foundation, vemos que el uso de tecnología en los centros de estudio pues, va a revolucionar el sector. Y bueno, pues veremos, por ejemplo, como ya el año que viene, pues muchos niños van a empezar a estudiar con cascos de realidades extendidas, tanto realidad virtual como realidad aumentada. Y se combinarán cada vez más aulas físicas con aulas virtuales, utilizando esos cascos de realidades virtuales y realidades aumentadas, ¿no? Hemos asistido, debido a la pandemia, pues hemos asistido a una digitalización del sector. Hay quien dice que el siglo XXI ha comenzado con 2 décadas de retraso. Comenzó en marzo de 2020, en el sentido de que
Ha aumentado la digitalización y la transformación digital de las compañías, se ha acelerado entre 3 y 5 años. Y hay quien dice que en los próximos 4 años, hasta 2025, el 50% de los trabajadores a nivel mundial tendrán que reevaluar sus capacidades y sus habilidades para adquirir nuevas competencias en ámbitos como la digitalización, la automatización, el software, y para abandonar trabajos de más bajo nivel, ¿no? Y tendrán que dedicar al menos 6 meses de su tiempo para adquirir estas nuevas competencias. Y el 50% de los restantes de los trabajadores a nivel mundial, que nos podríamos sentir un poco más a salvo por estar en un entorno más tecnológico, pues también tendremos que estar atentos, porque también tendremos que reentrenar nuestras capacidades para adquirir estas nuevas habilidades, ¿no? Y el sector educativo pues no va a ser ajeno a esto y también tendrá que hacerlo. También se implantarán nuevas normativas de protección de datos, no solamente la GDPR, la General Data Protection Regulation, que se aprobó el 25 de mayo de 2018, sino también, como luego veremos, culpa en vigilando, la culpa para el que vigila, el profesor en última instancia, el jefe de estudios del centro es responsable de lo que está pasando dentro del aula. Migración de aplicaciones a la nube, cada vez más aplicaciones de videoconferencia, aulas virtuales, colaboración, pues irán migrando a la nube. Esas aplicaciones pues también supondrán nuevos retos de ciberseguridad. Además, se trata de un entorno en el que el perfil de los alumnos es especialmente vulnerable. No es como un entorno corporativo en el que somos personas adultas, aquí hay niños y que hay que pues, protegerlos de forma adecuada. También hay más probabilidad de ataques de insiders desde dentro. Hay otras amenazas como ciberacoso, ciberbullying, sexting, grooming. Grooming es suplantación de identidad de un adulto por un niño. Ahora veremos un vídeo de ejemplo. Esto está haciendo que, desgraciadamente, pues, la ciberseguridad sea una fuente de ventaja competitiva para los centros de estudio. Y esto los centros de estudio lo empiezan a ofrecer como una garantía de solvencia hacia sus clientes, que son los padres. En plan, tranquilos señores padres, sus hijos van a estar protegidos en nuestro centro porque no se van a enfrentar a este tipo de situaciones de ciberacoso, sexting, grooming, etc., ¿no? Entonces, estamos viendo cómo los centros educativos empiezan a ofrecer esto como una fuente de ventaja competitiva, ¿no? Y como una ventaja competitiva frente a otros centros, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos es que si habéis visto la prensa, pues durante esta pandemia, seguro, pues como veis, los ciberataques en entornos educativos han aumentado hasta un doble dígito, porque se ha aprovechado esta situación en la que pasamos de un 5% de gente que teletrabajaba al 100% prácticamente de un día para otro en marzo de 2020, ¿no? Y los niños pues también empezaron a conectarse a través de aulas virtuales porque no podían ir presencialmente al colegio, ¿no? Y hemos visto ejemplos como este colegio de Maryland en Estados Unidos, en el que un ataque de ransomware dejó a cientos de miles de alumnos sin clases durante varios días, o este otro ejemplo en un instituto de Estados Unidos también, en Stanford, en el que una persona pues, accedió a un Google Meet con derechos de emisión y empezó a emitir contenido pornográfico, ¿no? Como sabéis, la Y edad... esto, Edu, no es una broma como cuando nosotros llamábamos, cuando teníamos en el examen de COU y llamábamos para el aviso de bomba en el colegio, ¿no? A recepción. Tal cual. Y te daban libre. Esto es heavy porque es algo real y está ahí, ¿no? Es algo que se puede medir y te tira todo y estás jodido. Tal cual. Y desgraciadamente además también la edad de acceso a la pornografía se ha reducido a los 8 años y se generaliza a los 14. Desgraciadamente hay muchos adolescentes, 15, 16 años, que han visto tanta pornografía que piensan que el sexo es sometimiento, es violencia y tienen muchas frustraciones y muchos problemas, ¿no? Y no solamente la pornografía, también el gaming, las apuestas online, pues están suponiendo un auténtico problema. Como sabéis, se está legislando la distancia a la que puede estar un centro de apuestas de un colegio, porque al final supone una tentación para que los niños en el recreo, por ejemplo, puedan ir a apostar. Y bueno, pues hay juegos como Fortnite que se están categorizando pues prácticamente como una droga, ¿no? Por la adicción que suponen, ¿no? Entonces, el controlar este tipo de situaciones, pues de acceso a pornografía, gaming, videojuegos, también es muy importante, ¿no? Como luego veremos. Bueno, y aquí os queríamos poner este vídeo de grooming, de suplantación, vamos, de lo que es suplantación de identidad de un adulto por un niño. Os lo pongo y os lo voy comentando si os parece, ¿vale? Bueno, pues es un niño que está chateando con una niña a través de una red social.
Y bueno, le pide una foto, ¿lo veis? Bueno, se intercambian unas fotos, ¿no? A través de esta red social. Y la niña pues le propone conocerse el viernes en la plaza del centro. Y bueno, pues el niño va a ir vestido con una chaqueta negra y la niña va a ir vestida de rosa. Y como veis, Joder. de que la niña ha suplantado, pues este señor mayor de rosa suplanta la identidad de la niña y el señor mayor de la chaqueta negra pues ha suplantado la identidad del niño, ¿no? Se da la paradoja de que los dos que han suplantado la identidad de los niños se han encontrado, ¿no? Es un poco fuerte el vídeo, pero os lo queríamos poner para que vierais un poco la situación, ¿no? ¿No lo habías visto, no, Sergio? No, no lo había visto, tío. Y Fuerte, es jodido, sí, es es fuerte. jodido. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues rápidamente os queremos comentar un poco quién es Sonywall y qué es lo que ofrecemos. Sabéis que Sonywall es un fabricante que tiene cerca de 30 años de historia. Somos el primer proveedor de firewalls a nivel mundial. Hemos vendido más de 3 millones de firewalls. De esos 3 millones, más de 1 millón de firewalls siguen vivos y están alimentando nuestra red global de respuesta ante amenazas, es decir, que actúan como sensores. Cada día analizan más de 200.000 muestras de malware, analizan cada día más de 200.000 eventos de seguridad y con esa información se actualizan esos firewalls con las nuevas firmas, nuevas remediaciones del malware que surge cada día, ¿no? En estos 30 años pues, han pasado muchas cosas. De 12 al 16 estuvimos dentro de la estructura de Dell y la relación con Dell sigue siendo muy estrecha, igual que la de Visiotic, que sigue teniendo muy buena relación con Dell Technologies y es super partner de Dell también, ¿no? Y bueno, aquí veis un poco nuestro portfolio. Como decíamos, pues por lo que más conocidos somos es por nuestros firewalls de próxima generación, esta parte de aquí abajo que veis. Sabéis que nuestros firewalls pueden actuar como terminador de túneles VPN SSL, de manera que los usuarios se puedan conectar a los recursos de la red utilizando el firewall como terminador, de manera que los usuarios se puedan conectar a esos recursos pues, utilizando ese firewall como terminador de túneles. Pero también tenemos esta gama de soluciones de Secure Mobile Access que son específicos para esa funcionalidad de VPN SSL y que ofrecen una garantía y una granularidad mayor en cuanto a identificar el usuario que se está conectando a la red y verificar la integridad del equipo desde el que se conecta ese usuario. No es igual que tú te conectes con tu ordenador plataforma por tu compañía a los recursos de la red de tu empresa, que te conectes con la tablet de tu hijo, que tiene un nivel de seguridad probablemente bastante inferior. Entonces, si te conectas con la tablet de tu hijo, por ejemplo, pues ya se puede definir esa política de acceso de negación o de cuarentena, por ejemplo, que se te dejen ver el correo electrónico, pero que no puedas ver el resto de las aplicaciones de la red hasta que no te descargues en esa tablet, por ejemplo, una versión de antivirus, ¿no? Entonces, en base a eso, pues ya se define esa política de acceso de negación de cuarentena. Con esta gama de soluciones, pues hemos sido particularmente exitosos durante esta pandemia porque se ha generado esta necesidad de acceso remoto seguro, ¿no? También tenemos una solución que se llama Cloud Edge, que es una solución tipo SASE, Secure Access Service Edge o Zero Trust Network Access, basado en confianza cero.
en la cual pues, te puedes conectar a los recursos que requieres para realizar tu trabajo, tanto aplicaciones on-premise como aplicaciones en la nube, y autenticándote contra esas aplicaciones, ¿no? En base a tu perfil de usuario. También tenemos soluciones orientadas a la protección de correo electrónico, como Cloud Application Security, que ofrece protección de correo electrónico en la nube, tanto Office 365 como Google Workplace, antes G Suite, Google Suite, y aplicaciones tipo Dropbox, Box, OneDrive, etcétera, este tipo de aplicaciones que están en la nube. Y bueno, por supuesto también securizamos los accesos con nuestros propios switches, para los accesos cableados, como los accesos wireless con nuestros propios puntos de acceso wireless. Y también tenemos una solución de anti-malware de próxima generación que se llama Capture Client, que está basada en un motor de Sentinel-1, que es uno de los anti-malwares de próxima generación más avanzados del mercado, y que está basado en inteligencia artificial, machine learning, no como un antivirus tradicional basado en firma, ¿no? Es capaz de hacer análisis de aplicaciones vulnerables, es capaz de monitorizar los USBs que estamos pinchando en los equipos de los portátiles, por ejemplo, de los usuarios, o macOS, también funciona para macOS, para Windows Server 2012 y posterior, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tenemos clientes en todos los sectores de actividad, se nos dan muy bien, como ahora veréis, algunos ejemplos de entornos educativos, ahí tenemos muchas referencias y casos de éxito, se nos dan muy bien también los entornos de retail, en los que hay una sede central, muchas tiendas, muchas delegaciones, ubicaciones remotas. Ahí tenemos muchas referencias también, pues como decía, pues, como en tiendas de ropa, Benetton, Punto Roma, Logis Fashion, cadenas de supermercados como Supermercados Spar, Supermercados Más y Más, joyerías como 950, jugueterías como Jugueterías Poli, cadenas de videojuegos como Game. Ese tipo de entornos de sede central, muchas tiendas de delegaciones se nos da muy bien. Y bueno, pues en general todos los clientes tienen esos requerimientos vinculados a ciberseguridad independientemente de dónde ejerzan su actividad, ¿no? En colegios, como decíamos, pues también tenemos muchas referencias, como universidades como la Universidad de SIC, la Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad Francisco Vitoria, colegios como Colegio Suizo, Colegio Alameda, Colegio Agustinos, el College, el Caxton. Y bueno, pues muchas veces en este tipo de entornos también vemos que los alumnos no se están conectando todo el rato con sus dispositivos móviles a la Wi-Fi del colegio, sino que también acceden vía 3G o 4G, dentro de nada 5G, a datos. Y ahí, para proteger también ese tipo de entornos, hemos llegado a un acuerdo con la compañía Gachan, que es la primera operadora de telecomunicaciones orientada a menores. Y entonces con ellos, Gachan por detrás tiene tecnología de Sonic Wall, con la cual podemos hacer filtrado de contenidos, control de contenidos a los que acceden esos usuarios, ¿no? Esos niños, ¿no? Y de esa forma pues protegerles de potenciales peligros, ¿no? Que pues, no puedan conectar. ¿Cómo se protege? Porque la verdad, has presentado el producto y yo sigo pensando en los nenes. Claro. ¿Cómo mediante esa tecnología podéis securizar que el niño no le pase esto, ¿no? Claro. Esto. Lo vamos a ver ahora a lo largo de la presentación con todos los retos que vamos a ver, ¿vale? Pero el caso de uso que ponía ahora es este, en el que el niño se conecta con su dispositivo móvil a una página web, por ejemplo, que puede tener malware o que puede ser de contenido pornográfico, o de gaming, etcétera. Pues nosotros, como Gachan, esta operadora de telecomunicaciones, utiliza tecnología de Sonic Wall, podemos hacer filtrado y control de contenidos para que no pueda acceder a esa información. Porque, claro, cuando el niño se conecta a la Wi-Fi del colegio, pues es más fácil que podamos hacer ese control. Pero si el niño está fuera del colegio o está en su casa, pues también tenemos que seguir haciendo ese control de contenidos, ¿no? Como ahora veremos a lo largo de la presentación, eso lo vamos a ver ahora todo en detalle, Sergio, ya verás. ¿Vale? Vale. Y bueno, pues aquí veis también algunos otros ejemplos de otros colegios a nivel internacional, ¿no? Entonces, por ir un poco, como dice Sergio, ya entrar en materia, ¿cuáles son los principales retos que vemos que hay en centros de estudio, ¿no? En primer lugar, lo que hablábamos de temas de cumplimiento normativo, ¿no? Tanto GDPR como culpa en vigilando, la culpa para el que vigila, ¿no? Que realmente el niño esté protegido dentro del aula. Temas de contenido web inadecuado, que los niños se conecten a páginas de pornografía, de gaming o de videojuegos, etcétera, que no tienen por qué acceder. Securizar la red de otro tipo de ciberamenazas, como ahora veremos. Ataques específicos de correo electrónico, como luego veremos también, el correo electrónico sigue siendo el principal vector de amenaza y es una de las principales vías de infección dentro de las organizaciones y también en los colegios.
Mantener los sistemas actualizados, porque como sabéis, los ciberatacantes también utilizan la ventana de tiempo desde que se detecta una vulnerabilidad hasta que se saca una firma o una remediación, y es muy importante que ese gap sea lo más posible, lo más pequeño posible, ¿no? Y para ello pues, es muy importante tener todos los sistemas operativos, aplicaciones actualizados en la última versión, tener una adecuada política de gestión de parcheados, etcétera. Controlar el uso de dispositivos móviles, que como ahora veremos, que ahí, como decía, pues entra mucho pues, el acuerdo que tenemos con Gatchan, de manera que también esos dispositivos móviles los podamos tener gestionados y securizados de forma segura. Proporcionar conectividad wireless segura dentro del colegio. Formación de ciberseguridad a todo el personal, que también es muy importante pues, que todo el mundo esté concienciado y seguir evangelizando y concienciando tanto al personal del centro, los profesores, etcétera, pues de la importancia de la ciberseguridad para que también lo puedan transmitir a los alumnos, ¿no? Y cumplir con los requerimientos presupuestarios, ¿no? Que muchas veces pues, los presupuestos están muy optimizados dentro de los centros de estudio y pues también tener eso en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cuáles son los 5 principales retos dentro de todos estos que vemos dentro de los centros de estudio, ¿no? El primer reto que vamos a ver es el de conectividad, ¿no? Y entonces, esto se basa en que tenemos que proporcionar conectividad tanto cableada como inalámbrica a través del protocolo 802.11ac, que es el último protocolo de wireless que nosotros soportamos, pues a todos los alumnos, ¿no? El poder facilitar el acceso desde múltiples dispositivos, no solamente las tablets o los PCs que podamos proporcionar en el centro, sino también pues, que podamos gestionar y controlar los dispositivos móviles personales de los alumnos y del personal del centro. Proporcionar acceso tanto a los dispositivos internos, como decía, como de uso personal, ¿no? De Bring Your Own Device, ¿no? De esos alumnos y del personal del centro. Mantener el entorno lo más securizado posible, minimizar la latencia, hacer un reparto de ancho de banda. Como luego veremos, pues, podemos hacer gestión de ancho de banda y priorización de tráfico, el asignar un ancho de banda prioritario a aquellas aplicaciones core del colegio, ¿no? Pues el aula virtual, las aplicaciones orientadas a colaboración, de video streaming, etc. Y asignar un ancho de banda inferior, pues aquellas aplicaciones que sean también aceptables, pero no tan importantes, o bloquear aquellas aplicaciones que sean completamente inaceptables, ¿no? Por ejemplo, aplicaciones peer-to-peer tipo Mule, Kazaa, pues que estés bajando aplicaciones o que estés bajando contenido pues, a través de aplicaciones de este tipo Emule, ¿no? Que no podemos permitir que un usuario dentro del colegio se esté bajando las 7 temporadas de Juego de Tronos y eso que esté afectando la eficiencia y la productividad del resto de los alumnos dentro del aula, ¿no? Y gestión centralizada de las políticas y a nivel de seguridad, ¿no? Con la realización de informes también que sean ejecutivos y que luego nos permitan, de cara a la gerencia del colegio, pues justificar nuevas inversiones, ¿no? Pues que podamos dar un informe a la gerencia del colegio y decir, oye, mira, estos son los ataques que estamos recibiendo, estas son las aplicaciones que más se están utilizando dentro del colegio, estas otras aplicaciones no se están utilizando, estamos pagando licencias por ellas, no tendríamos por qué hacerlo, ¿no? Entonces, que eso ayude también a cometer nuevas inversiones y ver en qué se está gastando el presupuesto de IT, ¿no? Entonces, la solución que nosotros ofrecemos es un modelo de protección multicapa, que lo que intenta es reducir la superficie de exposición al riesgo, es decir, que si partimos de esta exposición al riesgo, pues luego transformarla así, luego una así, intentando complementar o completar la infraestructura de ciberseguridad del centro, ¿no? Y vamos aplicando seguridad en cada una de las capas para mitigar la superficie de exposición, ¿no? Para que la superficie de exposición sea lo menor posible, ¿no? Entonces, como veis, aplicamos estas 4 capas que veis aquí, la capa del endpoint, securizando los dispositivos de los usuarios, sus dispositivos móviles, portátiles, tablets, etc. ¿Ibas a decir algo, Sergio? No. Securizamos los accesos, tanto cableados como wireless. Sabéis que tenemos nuestros propios switches para securizar los accesos cableados y nuestros propios dispositivos wireless para securizar los accesos wireless. Securizando el perímetro con nuestros firewalls de próxima generación y securizando también los accesos a la nube con esta solución de Cloud Application Security que permite securizar el correo electrónico en la nube, Office 365 y Google Workspace, antes Google Suite, y aplicaciones tipo Box, Dropbox, SharePoint, etcétera, que están también en la nube, ¿no?
Y todo ello lo gestionamos desde una consola de gestión centralizada que es Cache Security Center, ¿no? Que te permite centralizar todo el entorno desde desde un único panel de control, ¿no? Desde un único dashboard. Entonces, nosotros ofrecemos este ecosistema integrado en colegios, por ejemplo, que tengan entornos distribuidos, pues en el data center principal podemos establecer un firewall más grande con una consola de gestión centralizada para gestionar todo el entorno. Si el colegio tiene varios centros o varias ubicaciones remotas, pues podemos poner firewalls más pequeños, securizando los accesos cableados con nuestros switches, los accesos wireless con los puntos de acceso wireless y los puntos de los usuarios con Capture Client, ¿no? Y los accesos a la nube con Cloud Application Security, ¿no? Bueno, el segundo reto que nos encontramos es el control de contenidos. Y que es un reto, pues como vemos, muy importante, ¿no? El tema de bloquear contenido inapropiado como pornografía, temas de gaming, de apuestas online, de juegos, etc. Esto no hace falta que sea en el colegio, también a nivel casa, con Eso es un lo que vamos a switch y hacer. con un firewall vuestro pequeñito también se puede hacer. Y en el caso de que se monte, perdona que te interrumpa, Nada, nada, ya por te favor. dije, yo no fui al anterior, fueron mis chicos. eh, ¿Qué le saltaría? ¿Una alerta al padre y al colegio? ¿O cómo gestionáis esto? Claro, mira, esto es lo que vamos a ver. Perdona, Podemos, perdona. no te preocupes, mira, o sea, podemos restringir la ancha banda de ciertas aplicaciones como multimedia o redes sociales. Podemos evitar que los alumnos usen buscadores de servicios de traducción en web online para saltarse los filtros de control de navegación. Controlar la navegación cifrada con SSL y TLS. Pues, como sabéis, más del 70% del tráfico a nivel mundial es HTTPS, es decir, que está encriptado con SSL, con este protocolo, Secure Socket Layer. Entonces, es muy importante analizar y desencriptar ese tráfico para evitar que una amenaza se tunelice a través de un canal cifrado. Y para ello, pues nuestros firewalls son capaces de actuar como un man in the middle, interceptan esa comunicación, evalúan que no hay ningún contenido, ningún tráfico cifrado, ningún malware que vaya a través de ese canal cifrado. Y una vez que evalúan que eso es así, lo vuelven a encriptar y lo dejan pasar, ¿no? Ahora vemos eso. Entonces podemos aplicar políticas de navegación personalizadas por grupos de usuario o por usuarios. También el poder aplicar control de contenidos a cualquier dispositivo móvil, aplicar control de contenidos cuando el dispositivo se conecta a Internet desde una red diferente, por ejemplo, como dice Sergio, desde casa, ¿no? Y aquí vemos a la solución, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros hacemos un filtrado de contenidos avanzado, ¿no? Entonces, aplicamos más de 60 categorías, como veis aquí en la parte de configuración de categorías. No es lo mismo la categoría 4, que es pornografía, que la categoría 10, que es educación sexual. O sea, nosotros podemos permitir la categoría 10 dentro del centro, que sea educación sexual, porque se vaya en una clase sobre ese contenido, pero evitar que los niños se puedan acceder a contenido de pornografía, ¿no? Entonces, hay 5 posibles acciones, no solamente permitir o bloquear ese tipo de listas blancas, listas negras de acceso, sino también que se pueda abrir una página, como decía Sergio, en la que haya que confirmar que quieres acceder a ese contenido, ¿no? Pues que se notifique al usuario, oye, mira, vas a acceder a un contenido que es inapropiado para tu edad. Si quieres seguir adelante, pulsa confirmar, ¿no? O pulsa acceder y puedes acceder al contenido, ¿no? Y esto es algo que también se nos demandaba, que es el poner una contraseña, un passphrase, porque puede ser que el profesor pues vaya a dar una clase sobre cierto contenido que durante un tiempo determinado, 30, 60 minutos, eso es totalmente parametrizable, pues se pueda acceder a ese tipo de contenidos, ¿no? Entonces, en esta página que comentábamos, se notifica, oye, vas a acceder a un contenido inadecuado para tu edad, pon la contraseña para acceder. El profesor ha dado previamente esa contraseña y puede acceder durante. Entonces, esto es algo que podemos establecer esas listas negras, listas blancas de dominios. Soportamos también la funcionalidad de Safe Search en buscadores, de manera que en la caché de los navegadores de los usuarios también podamos soportar esa funcionalidad. Hacer ese control de contenidos de HTTPS, ¿no? De todo lo que va a través de canales cifrados. Podamos hacer Deep Packet Inspection de tráfico SSL, evaluar que no se pueda canalizar un malware a través de esos canales cifrados, que como decía es muy importante porque más del 70% del tráfico a nivel mundial en Internet ya es HTTPS, es decir, que está cifrado con SSL. Y es muy importante analizar y desencriptar ese tráfico porque si no estás expuesto al 70% de las amenazas que hay en Internet. De hecho, pues todos los phishings que suelen llegar
apuntan a una página web, a una URL que es HTTPS. A los ciberatacantes no les cuesta nada poner HTTPS y así pues, encriptan ese malware, ¿no? Y es más difícil de detectar, a no ser que tengas algo que esté analizando y desencriptando ese tráfico SSL. Podemos hacer perfiles de navegación personalizados por IP, por grupos de usuarios, por usuarios y pues además basados en un LDAP o en un directorio activo, ¿no? Que podamos embeber dentro del firewall. Y esto es algo que, como decía Sergio, no solamente lo soportamos con nuestros firewalls, sino que también lo soportamos con nuestro anti-malware de próxima generación que instalamos en los puestos de los usuarios. De manera que si el niño se va a casa y se lleva su portátil, está fuera del perímetro del colegio, se le puedan seguir aplicando las mismas reglas de filtrado que cuando está dentro del colegio. Esto, claro, este es el problema, que muchas veces se están aplicando unas reglas de filtrado cuando estamos dentro del perímetro, en este caso dentro del colegio, pero luego el niño se va a casa y se puede conectar donde le da la gana. Y entonces se puede bajar un malware o puede acceder a contenido web inapropiado. Entonces, eso no puede ser. Tenemos que aplicar las mismas reglas de filtrado, estas categorías de listas blancas, listas negras, cuando el niño está dentro del perímetro del colegio que cuando está en su casa. Y gracias a este Catch-up Client podemos homologar eso, que el niño no pueda acceder a esas páginas tanto cuando está en casa como cuando está en el colegio, ¿no? Esto es lo que me comentabas, ¿verdad, Sergio? Sí, sí. Vale. Por ejemplo, lo que has dicho del Fortnite, que, que es como una droga para los niños, que me imagino que jugarán mucho, tal. ¿Le puedes permitir mediante esto el acceso, por ejemplo, durante media hora, una hora al juego y luego Claro, bloquearlo? eso es. Porque es una gilipollez, pero vino el otro día el jardinero del pueblo del ayuntamiento y me dijo, joder, tío, ahora son las vacaciones, mi hijo se encierra desde por la mañana hasta por la noche a jugar al Fortnite. Dice, ¿qué puedo hacer? ¿Le quito el disco duro por las mañanas? Digo, joder, si le quitas el disco duro no puedes hacer nada. Pero ahora que lo pienso, con una solución de esta sí que podría Claro, controlarlo, ¿no? No es cuestión de joder al niño y ojalá yo en mi edad pues, hubiese existido el Fortnite y tal, pero sí que tenga un poquito de vida social, ¿no? Que no se encierre en esa habitación y se tire todas las vacaciones ahí jugando. tal cual. Pues eso lo podríamos hacer con este passphrase, que al niño le apareciese una notificación, oye, mira, tienes una hora para jugar o para acceder a donde quieras acceder, transcurrida esa hora, se va a bloquear ese contenido y lo podríamos parametrizar, claro. Eso sí, dale. Sí. ¿Esto es a nivel red o a nivel PC? Por ponerte un ejemplo, perdona mi ignorancia en esto, si el niño tiene una consola, la Nintendo, por Ujú. ejemplo, ¿tú le puedes bloquear a nivel red que cuando la Nintendo se conecte tal, o tiene que ser un PC o una tablet de Android? Claro, mira, o sea, aquí esto lo podemos hacer tanto a nivel con nuestros firewalls como con Capture Client, con el software de anti-malware de próxima generación que tiene instalado el PC del niño, ¿no? Mm. Si el niño está en casa y quiere acceder a su PlayStation, por ejemplo, claro, la PlayStation no podemos instalar esto en la PlayStation, pero podemos poner un firewall pequeñito en casa y poder hacer ese control de contenidos con el firewall. Vale, vale, entendido. Porque al final la PlayStation se va a conectar a través de la wireless, pero vamos a poner el firewall en medio. O sea que eso sí que podríamos hacerlo con el firewall. Si el niño se conecta, si juega en plan gaming, o sea, en PC gaming, o tiene PC. Orientado al colegio era al mediodía, cuando están comiendo, pues a lo mejor el niño se ha llevado la tablet. Mm, Para evitar esos grupitos de niños a lo mejor jugando al Fortnite en el cole, ahí sí que a nivel firewall sí que se les corta eso, ¿no? claro, sí. Vale, vale, O sea, fenomenal, lo, Edu. lo bueno es que podemos aplicarlo con el firewall y podemos aplicarlo con el Capture Client que va instalado en el equipo del niño. Entonces, si el niño tiene un Ujú. PC gaming y juega al Fortnite con su PC gaming, pues lo podemos aplicar ahí también. Sí, sí. Vale, vale, fenomenal. Vale, y bueno, por supuesto, si el niño tiene un dispositivo móvil, un móvil, ¿no? Normal, y tiene una tarjeta de Gachan, también podemos aplicar eso, porque va a acceder a 3G o 4G, no va a acceder por wireless, y podemos aplicar ese filtrado web utilizando la operadora Gachan. Sí. Vale, bueno, pues esos son los casos de uso así más típicos, ¿no? El reto número 3 es el malware, ¿no? Ya hemos visto lo que es la parte de control de contenidos, hemos visto la parte de conectividad y vamos a ver la parte de malware, ¿no?
Bueno, como sabéis, pues desgraciadamente cada día aparecen miles de variantes de malware. Muchas veces son interacciones adicionales, pues que se ha cocinado un poco más ese malware, pero para evitar son técnicas de ofuscación para evitar las protecciones basadas en firma, pero cada día surge pues cada vez más malware, amenazas de día cero, malware de nueva generación, Advanced Persistent Threats. Y por supuesto, los sistemas basados en firmas tradicionales, lo que es el análisis estático, no análisis dinámico, ya no es suficiente para detectar ese tipo de malware, porque las firmas pues, ya no son suficientes para detectar este tipo de malware avanzado, ¿no? Hay cada vez más técnicas para evadir los sistemas de sandboxing. Ahora veremos lo que es un sandbox. Y esto es como una carrera de fondo. Los ciberatacantes dan un paso, los fabricantes de ciberseguridad sacamos la contramedida. Esto pues es como una carrera de fondo. Y cada vez más vemos como los ciberatacantes lanzan amenazas que son capaces de, por ejemplo, permanecer latentes en memoria hasta evaluar que están en un entorno real. Son capaces de evaluar que están en ese entorno de sandboxing, ocultando su armamento hasta que realmente verificar que están en un entorno real, ¿no? Em, por ello, pues un único motor de inspección no es suficiente y como hemos visto, pues los vectores de ataque más habituales son el correo electrónico y el tráfico web, ¿no? El pinchar en un enlace malicioso que nos lleva a un repositorio de malware, por ejemplo. Los enlaces maliciosos, como decíamos antes, pues suelen utilizar canales cifrados, son HTTPS, es decir, que utilizan protocolo SSL, Secure Socket Layer o TLS. Y bueno, que también vemos que hay cada vez más amenazas tipo fileless, sin fichero, pues que utilizan scripts tipo JavaScript o PowerShell para comprometer al usuario, ¿no? Cada vez hay más malware en dispositivos móviles. Los dispositivos móviles muchas veces personales Bring Your Own Device pues están fuera del control de los administradores y desgraciadamente pues, los entornos educativos suelen tener una gran variedad de dispositivos, de perfiles de usuarios, ¿no? Pues hay muchos usuarios que utilizan sus propios dispositivos, otros utilizan los tablets que le dan en el colegio, otros PCs. Hay muchos perfiles de usuarios, ¿no? Pues hay profesores, hay de alumnos, hay personal del centro, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros ofrecemos muchas soluciones, pero una de ellas es un enfoque de sandboxing multimotor, ¿no? ¿Qué es un sandbox, ¿no? Un sandbox viene de la analogía de los parques de arena de los niños, porque actúan como un tamiz. Lo que hacen es que es como un entorno seguro, ¿no? En el que el niño puede jugar tranquilamente, ¿no? Y no se va a hacer daño. Pues esto es un entorno parecido, ¿no? Nosotros lo que hacemos con un fichero es abrirlo en distintos entornos controlados, como este sandbox, como este container. Entonces, imaginaos, por ejemplo, un fichero Word, que antes de dejarlo entrar dentro de la red, pues lo voy a abrir en distintos entornos controlados, ¿no? Primero lo voy a abrir con Windows 10 con Microsoft Office 2016, luego con Windows 7 con Microsoft Office 2013, lo que sea. Entonces, hago ese exploit, abro ese fichero y veo cómo se comporta. Pero como está en este entorno controlado, no voy a afectar al resto de la red. Esta es una de las técnicas que se utilizan para evaluar si un fichero puede estar comprometido por un malware, que en vez de dejarlo entrar dentro de la organización y que pueda afectar a todos los usuarios, pues abrirlo en ese entorno controlado, ver cómo se comporta y realmente hasta que no haya un veredicto sobre ese fichero, no dejar entrarlo dentro de la red, ¿no? Entonces nosotros tenemos un enfoque de sandbox con un enfoque multimotor, de manera que tenemos a través de cuatro técnicas, tenemos dos motores propietarios y dos de terceros, a través de hipervisor, emulación, virtualización y Real-Time Deep Memory Inspection, RTDMI, que es una técnica que lo que hace es que evaluar aquellas amenazas que, como decía, permanecen latentes en memoria, porque hay amenazas que son capaces de ocultar su armamento y cuando verifican que están en un entorno real, que no están en un entorno de sandboxing, es cuando actúan, ¿no? Entonces, pues para evitar ese tipo de amenazas, lanzamos este cuarto motor de RTDMI, ¿no? Para evitar ese tipo de amenazas, ¿no? Y entonces, bueno, pues se pueden realizar informes de veredictos sobre cada motor, pues que se han pasado todos esos escáneres de virus, que se ha accedido a bases de datos de reputación, etcétera, ¿no? Existe la posibilidad también de bloquear hasta que haya un veredicto, es decir, que no voy a dejar entrar ese fichero hasta que no haya un veredicto y se haya analizado ese fichero en esta nube, en este motor de sandbox, con esos cuatro motores, con ese enfoque multimotor. Soportamos distintos múltiples tipos de ficheros, no solamente PDFs o ficheros Office, sino también todo tipo de archivos tipo RAR, JAR, APKs, etc. Y bueno, pues aquí veis un poco el look and feel de los informes de servicio, pues a través de pues, qué IPs ha visto comprometidas, qué
qué tipo de ficheros son los que más estamos recibiendo, etcétera. Y esta tecnología de Capture ATP, de sandboxing, no solamente la tenemos en nuestros firewalls, sino que también la hemos ido aplicando a todo nuestro portfolio. A Capture Client, a este anti-malware de próxima generación para los puestos de los usuarios, a nuestras soluciones de acceso remoto seguro, a nuestras soluciones de seguridad de correo electrónico, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el reto número 4 es el phishing, que como sabéis, pues también el correo electrónico sigue siendo uno de los principales vectores de ataque. Y desgraciadamente las credenciales de los usuarios pues, son la nueva joya de la corona, su comercialización ha aumentado un 300% desde 2018 y España se ha convertido en el país europeo con mayor número de ventas de credenciales, ¿no? de usuarios. Estas credenciales se venden en la Deep Web a unos $15 por credencial y es uno de los objetivos más codiciados de los ciberatacantes. Imaginaos un ciberatacante que quiere atacar una gran compañía, pues muchas veces acceden a la Deep Web para ver si hay alguna credencial de usuario de esa compañía, no sé, Repsol, que haya sido comprometida, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya pueden empezar a enlazar el ataque, ¿no? Y hacer un ataque de ingeniería social para poder propagar ese ataque, ¿no? Esto es una de las técnicas que más se utilizan a día de hoy. Son técnicas de ingeniería social cada vez más sofisticadas. Antes pues, había ataques de phishing muy masivos y ahora cada vez más son ataques en los que se utiliza suplantación de identidad, spoofing y spear phishing. Son ataques muy dirigidos en el que se utiliza ingeniería social y que se ve que tienen una probabilidad de éxito mucho mayor que si lanzo una campaña de phishing masivo a 1 millón de emails en el que realmente va a picar menos, ¿no? Entonces, si yo dirijo ese phishing con un spear phishing a algo que realmente vaya a tocar las emociones de su usuario y que realmente vaya que está relacionado con alguno de sus intereses. Si yo sé que le gustan mucho los coches y le mando un catálogo de Tesla, pues me aseguro de que lo va a abrir, ¿no? Y bueno, pues la descentralización de los usuarios y el acceso al correo desde el lugar, pues esto ha hecho también que los usuarios sean más vulnerables. Esto se ha acelerado también en este contexto de pandemia. En muchos casos, pues faltan conocimientos de ciberseguridad de los usuarios. Hay cada vez más usuarios que están utilizando Office 365 y Google Suite, ahora Google Workspace, y hay ataques específicos contra esas plataformas. Si lo pensáis, pues hace unos años cuando todos teníamos un Microsoft Exchange en on-premise en nuestras organizaciones, no nos planteábamos el no disponer de una solución de protección de correo electrónico. Sin embargo, cuando hemos migrado ese Exchange hacia Office 365, ya hemos delegado completamente esa seguridad a Microsoft. Y desgraciadamente, Microsoft ha vendido más de 250 millones de cuentas de Office 365 y Office 365 es uno de los principales objetivos de los ciberatacantes, ya que si se detecta una vulnerabilidad en Office 365, potencialmente podría vulnerar decenas de millones de cuentas de Office 365. Entonces, continuamente los ciberatacantes están evaluando formas de bypassear las protecciones de Office 365, que es, como digo, uno de los principales objetivos de los ciberatacantes. Y es muy importante complementar y suplementar esa protección que ofrece Office 365 a su correo electrónico, ¿no? Porque si no, pues van a estar mucho más expuestos, ¿no? A este tipo de ataques, ¿no? Entonces se requieren nuevos enfoques y nuevas soluciones y desgraciadamente los entornos educativos, como hemos visto durante esta pandemia, pues son un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, la solución que nosotros proponemos desde Sonic es la protección de correo electrónico y del endpoint, reforzar la autenticación con doble factor de autenticación. Esto es algo que nosotros hacemos mucho hincapié, que ofrecemos de forma gratuita, tanto en nuestros firewalls como en nuestras soluciones de acceso remoto seguro. El implementar soluciones de autenticación de doble factor, tipo Microsoft Authenticator, Google Authenticator y Duo Mobile. Esto es activar un checkbox, es muy fácil de hacer y la verdad que ofrece una protección adicional que hace que reduzcamos esa superficie de exposición al riesgo, ¿no? Formación básica a todos los usuarios. Nosotros tenemos esta página web en la que es una especie de test en la que los usuarios pueden evaluar, como si fuera un juego, pues qué correo electrónico puede estar comprometido por un malware y es ilícito, o cuál es un mail lícito, ¿no? Que no está comprometido, ¿no? Y bueno, pues para que los usuarios puedan distinguir entre ese tipo de usuarios, es interesante hacerlo. Luego, implementar una solución de seguridad de correo electrónico con múltiples motores, de anti-phishing, anti-malware, con un enfoque también multicapa. Habilitar controles de anti-spoofing con distintas metodologías como SPF, DKIM, DMARC, etc.
hacer análisis dinámico de URLs, hacer análisis dinámico de sandboxing de los ficheros adjuntos, que esos ficheros adjuntos que vienen en los correos electrónicos los podamos analizar con ese motor de sandboxing con enfoque multimotor que veíamos antes. Inspeccionar todo el tráfico HTTPS, que como decíamos es muy importante para evitar que una amenaza se pueda tonalizar a través de un canal cifrado. Monitorizar el login de los usuarios. Pues muchas veces se han comprometido las credenciales del usuario y vemos como un usuario está accediendo a su correo electrónico desde aquí, desde Madrid, y a las 2 horas lo está haciendo desde China. Eso es lo que denominamos un Superman login. A no ser que sea Superman, no puedes llegar de Madrid a China en 2 horas. Entonces, eso es que se ha comprometido las credenciales de su usuario y este tipo de soluciones son capaces de detectar que está habiendo un login a las 2 horas desde que se haya logado ese usuario desde Madrid porque se han comprometido las credenciales de ese usuario, ¿no? Y también inspeccionar el correo electrónico interno, no solamente el externo, sino también el correo interno. Muchas veces los ciberatacantes acceden a las credenciales de un usuario dentro de la organización e intentan moverse hacia usuarios que tengan credenciales elevadas, pues un director, un directivo, etcétera, para ir comprometiendo el ataque, ¿no? Y hacen ese tipo de movimientos laterales dentro de la organización. Por ello es muy importante también ser capaces de monitorizar y de inspeccionar el correo interno. Y bueno, por último, los errores humanos, ¿no? Pues aquí es muy importante seguir evangelizando y concienciando al personal en materia de ciberseguridad. Muchas veces los usuarios abren archivos sin verificar o acceden a enlaces sin verificar, no verifican la autenticidad del remitente o proporcionan información privada simplemente porque se la piden. Muchas veces los ciberatacantes lo que hacen es ataques de ingeniería social para atacar las emociones de los usuarios, que también durante esta pandemia pues les hemos pillado con la guardia mucho más baja porque han estado desde sus casas, ¿no? Y bueno, pues han pecado en muchas ocasiones de confianza y muchas veces también faltan procedimientos claros de actuación, no solamente a nivel preventivo, anticipándose a potenciales problemas antes de que ocurran, sino también a nivel reactivo. Una vez que el ataque que se ha producido, pues el no haber establecido procedimientos de actuación y para desarrollar capacidades de ciberresiliencia, ¿no? De cómo nos recuperamos ante ese ataque una vez que ya se ha producido, ¿no? Y bueno, pues ahí la solución es formación en ciberseguridad, formación básica en todo el personal para identificar posibles amenazas. Aquí os hemos dejado pues, algunos ejemplos típicos, ¿no? Definir procedimientos claros de actuación tanto a nivel preventivo como reactivo, informar sobre los riesgos y las consecuencias de sufrir un ataque. Y bueno, pues ahí yo, por ejemplo, estoy como cibercooperante del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, y como voluntario de Telefónica, y doy charlas en colegios y en institutos de la importancia de la ciberseguridad. Y formación básica, que también los profesores agradecen mucho, y para también concienciar a los niños que muchas veces te das cuenta de que no están muy puestos en este tipo de cuestiones, y yo creo que, pues, que viene muy bien. Edu, No sé, sí. ¿se te ha acercado alguna vez un niño en una de estas charlas al final y te has puesto un problema? Bueno, quizás más profesores, que a los profesores al final que se quedan y tal. Sí que hay algunos niños que te dicen algo durante la charla y tal, Sí, pero al bueno, los final, niños no se suelen atrever a esto y tal, y claro. bueno, es confidencial y toda la hostia. Pero ¿Y luego los con qué te profesores, sí. encuentras de los profes? A lo mejor sí que te digan, oye, Sí. tengo un problema. Pues la verdad que te das cuenta de que los profesores no tienen muchas veces tantos conocimientos en este entorno como podríamos esperar y agradecen mucho este tipo de formaciones para concienciar y también luego ser capaces de transmitir más información a los niños en este sentido, ¿no? Y la verdad que sí que yo creo que viene muy bien porque ves que los niños todavía, o sea, ser un nativo digital no es saber utilizar Instagram y TikTok, es también ser consciente de los peligros que tiene la web y evitar este tipo de situaciones de sextorsión que veremos ahora, de ciberbullying, de ciberacoso. O sea, Vale. que los niños al menos sean conscientes de este tipo de cosas. Mira, te dejo que son menos 10. Vale, perfecto, muy rápido. Bueno, pues aquí veis algunos ejemplos que hemos puesto a nivel de ransomware, ¿no? Pues, y de correo electrónico, que sigue siendo el principal vector de ataque. Aquí veis pues, los típicos phishings que vienen pues, por ejemplo, una empresa de paquetería tipo DHL, MRV, etcétera, que durante esta pandemia pues, hemos recibido más paquetes en casa, ¿no? Y bueno, pues muchas veces este tipo de phishing pues tiene este tipo de adjuntos, por ejemplo, este RAR o este tipo
Pues este de WhatsApp, por ejemplo, también ha sido también bastante común. Sí, Eh, este tendríamos que pasar de los niños a los papás, También, eso también es verdad. porque Sí. yo me he chupado de los papás esto, telita. Unos cuantos, sí. Sí. Y bueno, aquí hemos puesto algunos vídeos también que como luego os lo vamos a mandar, le podéis echar un vistazo. Este es el típico ejemplo de un ataque de ransomware de WannaCry que se hizo muy famoso el 12 de mayo de 2017 porque afectó a compañías como Telefónica, BBVA, etcétera. Entonces, pues todo lo que se desencadena desde que el usuario abre ese fichero y recibe la notificación de que pues, ha sido afectado por un ransomware y que tiene que pagar $300 en bitcoins, ¿no? Y bueno, pues aquí veis un poco cómo funciona nuestro motor de sandboxing y cómo evitaría que ese tipo de situaciones se produjeran, ¿no? Y cómo funciona también nuestro Capture Client, nuestro anti-malware de próxima generación para evitar que ese tipo de situaciones se produzcan, ¿no? El ejemplo 2 que hemos puesto es el de sextorsión, que es la típica notificación, el típico email de phishing que recibimos de que pues han accedido a nuestro ordenador, que han visto imágenes comprometidas nuestras, accediendo a contenido pornográfico y que van a enviar esa información, ese vídeo que han grabado a nuestros contactos porque han accedido a ellos, ¿no? Esto también se ha hecho bastante popular y bueno, pues es algo que estamos viendo mucho, ¿no? Y bueno, pues aquí veis un poco nuestra propuesta para los centros de estudio. En cuanto a los 5 retos, a nivel de conectividad, pues podemos ofrecer esa conectividad a través de este tipo de nuestros firewalls de próxima generación, nuestros switches, nuestros puntos de acceso wireless, o nuestra consola de gestión centralizada que nos permite acceder a todo el entorno. Ofrecemos también esta herramienta que se llama Wi-Fi Planner de forma gratuita, que es para, tú puedes subir el plano de una planta del edificio y ver dónde tienes que poner cada uno de los puntos de acceso wireless en base a pues, el material de las paredes, de las puertas, etcétera, pues te pinta ese mapa de calor de cuál es la cobertura que va a dar ese punto de acceso wireless. La verdad que está genial para planificar ese tipo de entornos. Con una consola de gestión centralizada también para gestionar los switches y los puntos de acceso wireless. Y en cuanto al control de contenidos, pues lo hacemos también con nuestros firewalls, nuestros puntos de acceso wireless y nuestro Capture Client, como hemos visto, con todas esas 50 categorías de URLs. A nivel de phishing tenemos esta solución de Cloud Application Security. A nivel de ransomware, pues también tenemos todas estas soluciones. Aquí veis en esta imagen el timeline que se produce desde que un usuario se descarga ese ransomware y todo lo que se va ejecutando, pues de repente se lanzan 5 procesos en una máquina, uno de los procesos te cambia una clave en el registro, otros de los procesos te empiezan a quitar ficheros, pues todo el timeline de lo que se produce, ¿no? Desde que entra ese malware dentro de la organización, ¿no? Y bueno, pues os queríamos comentar para terminar muy rápidamente cuál es el futuro de la educación. En este estudio de la Dwight Future Foundation. Pues esto que puede parecer ciencia ficción, pues hace 30 años, en el año 92, que fue la Expo de Sevilla o las Olimpiadas, pues que la Expo de Sevilla fue la Expo de la modernidad y no había conexión a Internet ni había dispositivos móviles. Y nos parecía impensable que pudiéramos ver una película, por ejemplo, en un smartwatch o poder tener esta videoconferencia. Y a día de hoy esto nos parece súper normal. Entonces, ¿qué pasará en los próximos 30 años? Que esto puede ocurrir, ¿no? Bueno, pues ya en 2022, como decíamos, los niños se pondrán gafas de realidades extendidas, realidad virtual y realidad aumentada y verán a aquellos que están estudiando. En 2023, los niños ya, como decía, pues aprenderán en un mundo virtual que será exactamente igual al mundo real, no sabrán distinguir entre el mundo virtual y el mundo real, porque lo que el cerebro interpreta como real es lo que más queda grabado en la memoria y lo que vemos en realidades extendidas, en realidad virtual, el cerebro lo interpreta como real. Entonces, esto es algo que se va a utilizar cada vez más en la enseñanza, ¿no? Entonces, los niños podrán aprender la Segunda Guerra Mundial desde desde la silla de su aula y verán cómo van avanzando las batallas, ¿no? Bueno, pues aprenderán la Segunda Guerra Mundial estando dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el 2025, pues las realidades extendidas ya incrementarán el aprendizaje remoto, las aulas empezarán a desaparecer tal y como las conocemos, a lo mejor los niños no van todos los días a clase, sino que hay días que estudian con estos cascos de realidades extendidas. En 2026 ya tendremos un mundo con acceso a Internet global y absoluto. Hablaremos del Internet del todo, el Internet of Everything, no el Internet de las cosas, ¿no? En 2030 los cerebros humanos ya se conectarán a la nube porque habrá interfaces cerebro-nube, ¿no? Y se empezarán a utilizar las imágenes cerebrales para personalizar la educación. En base a tu imagen cerebral del niño, la imagen cerebral del niño, podremos personalizar su educación, ¿no? Cómo va a aprender mejor ese niño en base a esa imagen cerebral.
y también empezaremos a utilizar la química. Igual que a día de hoy nos ponemos unas gafas, pues en el 2030 nos pondremos unos átomos para tener, por ejemplo, más memoria, ¿no? Sí, dime, Sergio. No, que, te iba a decir, estás flipando un poco, tío, eh, Esto no con lo lo de digo los yo. átomos. Pero luego he visto arriba que pone Dubai Future Foundation y, por ejemplo, Ángel Poveda, que le tenemos por aquí, que es de Villaconejos, que no se preocupe que a ti te llega en el 2061. Ya está, Relaja. ya estamos, ¿eh? Buenos días, ¿eh? Bueno, Venga. bueno. No, que Eh, me parece súper curioso. A lo sí. mejor lo que tú dices, yo cuando tenía el Spectrum decía, pero ¿cómo va a haber móviles o vamos a jugar en consolas? Lo que me parece es un poquito heavy esto que me cuentas y esto que me dedico a la tecnología, ¿eh? A ver, Pero esto es es algo. súper curioso, ¿vale? Sí, 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 sí. A ver, es verdad que aquí a lo mejor en España nos llega un poco más tarde, pero el tema de realidad aumentada y realidad virtual, pues igual que todos tenemos un Google Home, un Alexa, pues esto se empezará a democratizar y todos tendremos unas gafas de realidad virtual en casa. Esto cada vez va a ir a más y yo creo que este contexto de pandemia actúa de catalizador y que este proceso va a ir mucho más rápido a partir de ahora, ¿no? Ujú. Entonces, en 2031 la educación será completamente personalizada en tutorías individuales, pero que serán virtuales, pero que tendrán una percepción sensorial, o sea, que serán muy reales en cuanto a la percepción sensorial, ¿no? Porque nos parecerá como que realmente ese profesor está ahí con nosotros en esa tutoría personalizada, ¿no? En 2035 los sistemas de aprendizaje artificial ofrecerán aprendizaje temporal. Por ejemplo, que si yo tengo una reunión con unos japoneses, que me pueda descargar el idioma japonés para tener esa reunión durante una hora. Durante ese periodo de una hora yo sabré hablar japonés. Transcurrida esa hora, pues ya no necesitaré esa información, ¿no? Y podré dejar de hacerlo. En 2036 se desaparecerán las instituciones educativas tal y como se conocen a día de hoy. Quedarán aquellas instituciones que realmente pues, vayan pues, aproximando hacia este tipo de entorno, ¿no? De digitalización. En 2043 la educación será omnipresente, nuestro trabajo será algo parecido a ir a estudiar, a ir a hablar con inteligencias artificiales, con robots, y tendremos acceso continuo a la información de dispositivos ya integrados en nuestro cuerpo. Y en 2050, pues las escuelas ya no enseñarán a leer y a escribir, las interfaces cerebro-computadora pues ya harán esas habilidades obsoletas, no será necesario aprender a escribir y a leer. Y en 2059 pues ya habrá un enlace directo entre nuestro cerebro y la red, ¿no? Y la memoria será completamente irrelevante, no tendremos que memorizar nada. Entonces, bueno, Espero que no llegue. De sí, hecho, creo que hay un episodio de Black Mirror, ¿vale? me salió, Que deja en evidencia todo esto que has contado, ¿no? tal cual, sí. Eh, A ver, yo ahí bueno, lo que veo es que, o sea, yo ahí creo que esto hay que verlo con optimismo y con positividad, porque todos los cambios que ha habido a nivel industrial y tecnológico en la historia de la humanidad siempre han sido para mejor. Entonces, yo creo que no nos tenemos que preocupar de si un robot nos va a quitar un trabajo. Lo que nos tenemos que preocupar es de si otra persona se lleva mejor con ese robot que nosotros mismos, porque esa es la persona que nos quitará el trabajo, no el robot. Entonces, yo creo que hay que Bueno, verlo con. esto ya es filosofía, ¿vale? Esto Sí, es, puede ser que antes teníamos la libertad de opción y ahora si estamos conectados a una puta máquina, tío, pues vamos a estar dependientes de ella, ¿no? Pero claro, bueno, esto es filosófico. claro, Venga, que ya son las 11. por Mete eso, el final. por terminar, yo creo que a los niños, además de que estudien tecnología, igual que estudian inglés, yo creo que también, como dices tú, tendrían que estudiar más humanidades, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos recomendar poesía y filosofía. Poesía, porque no hay otra forma mejor de explicar a un robot cómo somos los humanos que con un poema, y filosofía por los nuevos debates éticos que, como tú comentas, se van a empezar a establecer, ¿no? De cara a las inteligencias artificiales, robots, etcétera. Entonces, yo creo que a los niños también hay que recomendarles, por supuesto, tecnología, pero también ese tipo de humanidades, ¿no? Para no perder esa humanidad que tenemos, como dices tú. Completamente de acuerdo, Sergio. Bueno, aquí os hemos dejado también algunas promociones de todos los productos, etcétera, y algunos recursos útiles. Este, por ejemplo, de Live Demo, pues también es muy práctico porque permite ver la interfaz de todos los productos y algunos datasheets, algunos vídeos, etcétera, ¿vale? Aquí os he dejado también la presentación de voluntarios de Telefónica y de cibercooperantes del INCIBE, por si os interesa, porque tengo vídeos parecidos a este de grooming que os hemos mostrado y que os pueden gustar bastante. Así que nada, por ser respetuosos con el tiempo, como decía Sergio, agradeceros mucho vuestra atención y vuestro tiempo. Os mandaremos toda esta información y la grabación de la sesión. Y bueno, pues si tenéis alguna duda o comentario, si queréis establecerla ahora, o aquí tenéis nuestras direcciones de correo electrónico. Así que pues quedo a vuestra Sí, disposición para lo que a mí, necesitéis. Edu, muchas gracias Sergio. por esta charla cojonuda.
tengo que dar la razón a mis chicos. Muy interesante. Gracias, tío. Como tú has dicho, es una problemática actual. Vamos a mandar toda esta información, pero si tenéis alguna duda o algo que os haya dejado así inquietos como el puto vídeo ese o lo que se os ocurra, nos lo podéis comentar y si no queréis ahora por lo que sea, porque ya ha pasado la hora, por favor enviadnos un correíto porque os podemos poner en contacto con Centros donde lo tenemos instalado o incluso cualquiera de los técnicos de Arturo os puede dar más información al respecto. ¿Vale? Entonces, dicho esto, como no hay ninguna pregunta, lo dicho, agradeceros a todos que hayáis asistido a esta charla, a este webinar. Siempre aprendemos un montón de ti, Edu, volvértelo a agradecer. Y nada, os mantenemos informados y nos vemos en la siguiente, ¿no? Muy bien, pues claro que Muy sí. bien, chicos. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo y cuidaos mucho. Igual. Venga, Un abrazo. hasta luego. Chao, Gracias. chao. Gracias. Hasta luego, chao.